No podemos seguir más adelante si no le damos las gracias a dos empresas que tuvieron que creyeron en este proyecto, que creyeron en este primer foro, AMIF y KPMG, nuestros dos patrocinadores para este primer foro, fortaleciendo la salud pública y la atención médica con calidad en México. Vamos a dar paso a la primera mesa, fortalecimiento de políticas públicas enfocadas a la prevención, y les voy a pedir a nuestros tres panelistas, conforme los vaya mencionando, si gustan pasar al frente, por favor. El primero sería el doctor José Santos Preciado, doctor en medicina y especialista en pediatría por la Universidad de Stanford, especialista en infectología y inmunología clínica por la Universidad de Utah, Estados Unidos. Ha sido director general de calidad y educación en salud, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez y director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, así como secretario técnico del CONAVA. Con amplia trayectoria académica como profesor asociado de pediatría y patología en la Universidad de Boston y profesor titular C de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido integrante del Grupo Experto Asesor Estratégico, SAGE, principal grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud sobre nuevas vacunas y políticas públicas de inmunización. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde 1990 y ha formado 62 especialistas en México, Centro y Sudamérica en infectología pediátrica. Es autor y coautor de 317 publicaciones en revistas arbitradas y 10 libros, y actualmente secretario del Consejo de Salubridad General, organismo rector del sector salud con capacidad para convocar al gabinete y formar grupos de trabajo intersecretariales. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir al doctor José Santos Preciado. También le voy a pedir al doctor Juan Ángel Rivera Domarco, profesor de nutrición en la Escuela de Salud Pública de México, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de los Institutos Nacionales de Salud Pública, miembro de la comisión de la EAT Lancet sobre dietas saludables para sistemas alimentarios sostenibles. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Americana de Nutrición y la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que fue presidente de la que fue presidente de 2015 a 2018. Ha sido miembro del Comité Directivo Mundial de Prevención de la Obesidad e integrante del panel de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición de las Naciones Unidas. El doctor Rivera ha dirigido el componente de alimentación y nutrición de las encuestas nutricionales de nutrición en México. Fue un miembro académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Dirigió el grupo multidisciplinario de la Academia Nacional de Medicina que desarrolló recomendaciones en prevención de la obesidad, base para políticas en este ámbito. El doctor Rivera obtuvo los grados de maestría y doctorado en nutrición internacional por la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, y es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3 y autor de más de 500 publicaciones, y ha recibido varios galardones relacionados a sus temas de investigación que incluyen la epidemiología de la mala nutrición, desnutrición y obesidad, así como los efectos de desnutrición y políticas para mejorar la nutrición y la salud en la población. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Juan Ángel Rivera Domarco. Y también nos acompaña el doctor Ruy López Ridadura para la primera mesa, que tiene un doctorado en epidemiología nutricional en la Escuela de Salud Pública de Harvard, maestría en ciencias médicas odontológicas y de la salud con énfasis en epidemiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidad en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es médico cirujano por la UNAM. Tiene una gran experiencia en la implementación de estudios epidemiológicos y análisis de información que ha adquirido mediante la coordinación de diversos estudios epidemiológicos y encuestas, además de que ha dirigido la Unidad de Investigación en Diabetes y Riesgo Cardiovascular en el Instituto Nacional de Salud Pública de nuestro país. Asimismo, posee un considerable número de publicaciones a nivel nacional e internacional. Sus áreas de mayor interés son factores de riesgo en enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y vejez. Actualmente es director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, perteneciente a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. Fuerte aplauso, por favor, para dar la bienvenida a la primera mesa al doctor Ruy López Ridadura. Y el moderador de esta primera mesa va a ser una persona que todos conocemos muy bien, el maestro Ignacio García Telles, director sector salud de KPMG México, quien va a hacer la moderación de esta primera mesa. Un fuerte aplauso, por favor, a don Ignacio. Adelante. Gracias. Sí.
Bueno, es un privilegio. ¿Sí? Muchas gracias, bienvenidos todos. Es un privilegio para un servidor estar por acá. También me presento, economista en salud desde hace 21 años. He trabajado tanto en organizaciones públicas como privadas, como el Instituto del Seguro Social, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, en temas de planeación, análisis de costos, de costos para la atención a la salud. Actualmente, y con muchísimo gusto, represento a la empresa KPMG, que además de auditoría nos dedicamos a temas de consultoría de negocios, servicios fiscales, y a nivel global cuenta con un grupo muy amplio de casi 4,000 especialistas que nos dedicamos a apoyar al sector salud en distintos ámbitos, desde temas de cobertura universal, analizar los determinantes sociales de la salud para saber cuál es el modelo de inversión adecuado en este tipo de enfoques. Y primero que nada, como en línea con lo que comentaba Guillermo, que sin salud no hay sociedad, no hay país, pero sin prevención no hay salud. Sin promoción a la salud y sin aspectos preventivos difícilmente se puede mantener un sistema andando, se puede mantener una persona adecuadamente en todos sus aspectos de vida. Desde hace algún tiempo, principios de los 80, los determinantes sociales de la salud han pasado a abrirnos los ojos a muchos no médicos, a economistas, actuarios, antropólogos, sociólogos, psicólogos, de que más allá del propio servicio, de solo la atención médica, algo importante es lo que está alrededor. Las condiciones socioeconómicas y ambientales, los aspectos de infraestructura física y de infraestructura humana, vivienda, escuelas, transporte, y obviamente de la capacidad que cada uno tenga de autogestionar su propia salud. En ese sentido, la atención primaria, que es una de las grandes líneas que a nivel de la Organización Panamericana de la Salud se está promoviendo, ayuda a que los aspectos de salud sean durante toda la vida de la persona, desde antes de nacer, ahora hasta después de morir, como con aspectos de cuidados paliativos, en el ínter con diagnóstico oportuno, con una referencia adecuada a servicios, con un control, en donde juegan un gran papel los dispositivos médicos como tecnologías que ayudan a esto, así como la parte farmacéutica. Otro aspecto de la atención primaria es que aborda los determinantes sociales de la salud, como les comenté anteriormente, socioeconómicos y ambientales, físicos y personales, y que también facilita la adopción de estilos de vida saludable. En este sentido, el primer tema que pongo a consideración de nuestro honorable auditorio y de nuestros panelistas es cómo consideran ustedes que estos aspectos de determinantes sociales de la salud juegan un papel importante para la prevención y de qué manera se liga esto a una atención de calidad. Si quieren, empezamos, doctor Santos, por orden de cómo nos presentaron. Muy buenos días, gracias, maestro García Telles. Sí, encantado. Gracias al licenciado González y a la licenciada María del Coronel por la invitación. Muy buenos días tengan todos y todos ustedes. El tema es un tema bastante amplio y me gustaría contextualizarlo con las tareas que corresponden al Consejo de Salubridad General. Como ustedes saben, como autoridad en salud, el Consejo cumple 103 años en abril de este año y si bien inició con problemas de saneamiento ambiental y prevención de epidemias, a través de los años ha adquirido dos temas principales que tienen que ver con la atribución de lo que era anteriormente el cuadro básico, ahora el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que tiene obviamente todo que ver con estilos de vida y obviamente el ejercicio de la medicina. Y el otro gran tema, igualmente importante, es la certificación de establecimientos médicos, que tiene que ver obviamente con la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Pero algo muy importante y que es reconocido por el secretario Jorge Carlos Alcocer Varela es el papel del Consejo
en desarrollo y planteamiento de políticas públicas. Como ustedes reconocen, el Consejo tiene como consejeros a 7 secretarios de Estado, a las 2 instituciones de seguridad social, a la Universidad Nacional Autónoma de México y próximamente a CONACYT. En ese tenor, en noviembre del año pasado, planteamos ante el Consejo en su junta ordinaria una política pública sobre gestión química. Como ustedes saben, la contaminación ambiental por sustancias químicas es un tema vigente, es un tema añejo, pero vigente, que cada día ocupa mayor de nuestra atención. Es evidente que México no tiene un registro de lo que se importa en sustancias químicas. Es evidente que no hay buena regulación del uso de sustancias químicas, que inclusive están proscritas en países de origen, y México importa, y necesitamos tener mayor responsabilidad sobre su uso en el ambiente. Tenemos en México actualmente una emergencia nacional de intoxicación por plomo en niños menores de 5 años. En la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, publicada a fines del año pasado, señala que más de 1 millón de niños en poblaciones menores de 100,000 habitantes tienen niveles tóxicos de plomo, más de 5 microgramos, lo cual obviamente los condena a un pobre aprovechamiento escolar, a una disminución de su capacidad cognitiva, un coeficiente intelectual mucho menor de lo esperado o anticipado. Entonces, el Consejo actualmente está tomando eso como, digamos, definitivamente es un determinante social, porque es algo que incide no solamente sobre salud, sino que la economía de muchas familias, ya que la loza vidriada es la fuente fundamental de intoxicación, pero hay otras causas como la exposición en minería, como el daño problema con peñoles en el estado de Coahuila. Y bien, digamos, lo contextualizo como determinante social porque definitivamente que nuestros niños, y insisto, es una aproximación bastante conservadora, que nuestros niños no tengan la capacidad de optimizar su capacidad intelectual y aprovechamiento escolar, los condena realmente a una pobre situación personal y económica. Además, la intoxicación por plomo se asocia estrechamente con violencia. En un país como el nuestro, obviamente, esto tiene implicaciones que tienen que analizarse cuidadosamente. Otros 2 temas, y con eso termino, que tiene como responsabilidad del Consejo de Políticas Públicas, es el inicio o el replanteamiento de una añeja historia que es política farmacéutica nacional. Esto no es novedad en México, hay investigadores, inclusive en esta reunión, que tienen mucha mayor experiencia que yo en el tema. Sin embargo, es un tema urgente para México y consideramos que el poder plantearlo entre sociedad, que incluye no solamente el sector médico, sino que la industria farmacéutica, es de suma importancia para el futuro de la sustentabilidad de medicamentos para nuestro país. Y el otro tema vinculado es una salud que implica la salud del animal, la salud humana. Nuevamente son determinantes sociales. México exporta cárnicos de primera calidad en el mundo, sin embargo lo que consumimos no necesariamente reúnen esas características. Es un ejemplo nada más. El otro ejemplo muy importante y relevante es la resistencia a antimicrobianos por el uso irracional e indiscriminado en salud humana, pero también en salud animal. Entonces, el Consejo, obviamente consciente de esta situación, está con las puertas abiertas, como lo hemos estado, para invitar opiniones y discusión con ustedes en la industria y asegurar que podemos compartir definitivamente ideas para el bien de todos. Gracias. Gracias, doctor. Sí.
siguiendo en línea con el tema de los determinantes sociales, doctor don Marco Rivera don Marco, el tema relacionado con estilos de vida y nutrición, que es usted en donde se ha especializado muy fuerte. Quisiéramos abordarlo, por favor. Cómo no, muchísimas gracias. Encantado. Maestro García Telles, es un gusto que usted nos esté aquí coordinando al grupo y agradezco mucho a Luis Miguel González y a Creo que no sirve. la licenciada Maribel Coronel por esta iniciativa, al Consejo Coordinador Empresarial. Saludo también a Patrick Devlin, al ingeniero Funes, al licenciado Pando. Yo creo que esta ha sido una muy buena iniciativa para poder platicar sobre los temas importantes de salud y desde luego trabajar juntos para lograr pues la aspiración de todos, que es la salud de todos los mexicanos. Y además me gustó mucho empezar con esta mesa porque normalmente cuando uno habla de la salud, que no es solamente un derecho humano, sino que es pues un elemento fundamental para el bienestar individual y colectivo y para el desarrollo económico del país. Cuando uno habla de salud, uno muy rápidamente se imagina la prestación de servicios clínicos individualizados, pero rara vez piensa uno en estos aspectos que tienen que ver con la salud pública. La aspiración de todos los mexicanos es lograr pues la salud de todos a través de una cobertura universal, pero que sea efectiva, es decir, que sea de calidad y que además conlleve una protección financiera. Pero hay que recordar que esos servicios de salud no se concretan solamente a los servicios del tercer nivel de atención o del segundo nivel, sino tienen que ver tanto con la atención primaria de salud como con lo que llamamos salud pública, es decir, prevención y promoción de la salud. Una de las subsecretarías de la Secretaría de Salud precisamente se dedica a ese tema y aquí tenemos al doctor Ruy López, pues que es especialista en el tema. Pero déjenme comentarles que desde el punto de vista conceptual, el Estado, la salud pública tiene varias funciones. Una de ellas es que mide la salud de la población. Nosotros tenemos que estar constantemente haciendo vigilancia epidemiológica, promover el cuidado y atención, pero además también el proteger la salud ante riesgos y amenazas y responder ante desastres. Y promover políticas intersectoriales, dada la importancia que tienen estos determinantes sociales de la salud. Es decir, la salud pública tiene que estar coordinando esfuerzos con los diferentes sectores de la sociedad para asegurar que en todas las políticas esté presente la salud. Por ejemplo, cuando uno habla de dotación de agua potable, es fundamental tener dotación de agua potable en este país y no es solamente un asunto de bienestar, sino de salud. Y así en todos los sectores. Y hablando de maestro García Telles del tema de alimentación, ese tema es un tema en donde también uno tiene que pensar en el sistema alimentario. Digamos, el sistema alimentario que es el que nos da sustento a pues, millones de mexicanos y que ha sido en ese sentido exitoso, también es un sistema alimentario que por un lado no ha resuelto el problema de desnutrición. Seguimos teniendo todavía alrededor de 12% de nuestros menores de 5 años con desnutrición crónica, un grupo grande con anemia, pero también está generando una epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas y peor aún, está impactando en el ambiente, en la salud de nuestro planeta. Alrededor del 29% de todos los gases de efecto invernadero pues son generados por la agricultura. De modo que no podemos ignorar aspectos que tienen que ver con la producción de alimentos para asegurar que los alimentos que se producen son alimentos saludables,
todo lo que tiene que ver con la distribución y abasto de alimentos. Tenemos en el país amplias zonas rurales, no sé si a ustedes les ha tocado, rancherías donde uno va a buscar un jitomate, donde uno va a buscar una fruta y no hay, no existen, es decir, hay una especie como de desiertos alimentarios en varias zonas del país que tienen que ver con un abasto inadecuado. Por ejemplo, las tiendas Diconsa pues distribuyen productos perecederos, pero no tienen frutas, verduras, alimentos frescos. Entonces, todos esos aspectos que tienen que ver con producción de alimentos, su abasto de alimentos, el procesamiento mismo de los alimentos, tiene que haber regulaciones para evitar, por ejemplo, exceso de sal o de azúcar en los alimentos. Y luego un aspecto que tiene que ver con el entorno alimentario, con buscar entornos alimentarios saludables, es decir, entornos en donde los alimentos saludables sean fáciles de obtener, sean accesibles y que uno entonces tenga facilidad de obtenerlos. Y evitar, por ejemplo, lo que sucede el día de hoy, que alrededor del 40% de las escuelas en el país no tienen agua potable. No puede ser, es decir, como sociedad tenemos que asegurar que todos los niños de México tienen acceso a la posibilidad de tomar agua, que el ambiente escolar sea saludable, que no existan ahí bebidas azucaradas, que tengan los niños acceso a frutas y verduras. Y tenemos así también el ambiente, digamos, mediático, que los niños estén protegidos en términos de que la publicidad no induzca el consumo de alimentos no saludables, que a través de políticas como el etiquetado frontal de alimentos pueda uno escoger alimentos saludables, políticas fiscales en donde los precios de los alimentos no saludables sean más altos que los de los alimentos saludables y que sirva eso también para obtener recursos para invertir en programas de prevención y promoción de la salud. Y finalmente, además de tener un entorno saludable, se requiere desde luego de educación, de programas de comunicación educativa, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de los sistemas de salud, para tener una adecuada orientación alimentaria a toda la población. Esos serían entonces ejemplos de las acciones de política pública multisectoriales que se requieren, en este caso para la prevención de obesidad y enfermedades crónicas, pero así como existen este tipo de políticas para estos dos padecimientos, pues hay muchas otras para enfermedades infecciosas, para salud ambiental, etcétera. Y lo que es muy interesante, y posiblemente ahí el doctor Ruy López pueda platicarnos sobre esto, es que en el gobierno actual hay ya un sistema, digamos, con una visión sistémica en donde confluyen varias dependencias del gobierno y que tienen como propósito la generación de un sistema alimentario saludable, sostenible y justo. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Ruy. Gracias. Muchas gracias, maestro García Telles, por la invitación, y al economista y al Consejo Empresarial. Muchas gracias. Creo que es muy buena oportunidad estos foros para tener estos diálogos abiertos entre los diferentes sectores para ir impulsando una política pública cada vez más incluyente, más extensa, más cercana a las personas. Entonces, pues agradezco mucho la iniciativa. Bueno, un poco en la misma línea en la que tanto el doctor Santos como el doctor Juan Rivera lo han comentado, me gustaría tal vez contextualizar también un poco los cambios que estamos viendo desde la subsecretaría, que ahora se llama Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y que queremos que tome este nombre, que no solamente es un cambio semántico, sino también un cambio de funciones, una Subsecretaría de Salud Pública. ¿Y por qué el doctor López-Gatell ha propuesto este cambio? Es principalmente por darle un contexto claro a estas
funciones esenciales de la salud pública, que van pues desde la medición, como también lo comentó el doctor Juan Rivera, viene una parte muy importante de una de las herramientas más claras que tiene la salud pública en acciones preventivas y de promoción, pero no solamente eso, hay muchas otras funciones de la salud pública que también tienen que ver con el monitoreo de la calidad de la atención, en la atención médica, con la planeación estratégica, con una serie de funciones que creemos que se deben coordinar. Entonces, una de las cosas que hemos propuesto y que está pronto a aprobarse en el reglamento interior de la Secretaría de Salud es un cambio importante en esta subsecretaría, en donde por un lado se están generando 3 nuevos centros, un centro que va a estar dedicado a la inteligencia en salud, es juntar parte de todo lo que tenemos sobre información en salud en la Secretaría, que está ahora atomizado en varias dependencias, el poder tener un centro que no solamente se dedique a medir, sino también un centro de inteligencia. Entonces creemos que este es un centro que va a ser de una gran función y labor para toda la planeación y monitoreo de las acciones de la Secretaría de Salud. Otro centro que va más enfocado a la parte de diagnóstico, que sale o va a desprenderse de lo que actualmente es el INDRE, pero con una cobertura mucho más amplia, no solamente para aquellos elementos o enfermedades de vigilancia epidemiológica, sino también para medir y definir cuáles son las estrategias diagnósticas para muchas o para todas las enfermedades en las que el sector público está incluyendo. No solamente necesitamos tener un sistema que permita tener como referencia de la calidad de aquellas enfermedades de vigilancia epidemiológica, sino también un cuerpo que pueda declarar y definir cuáles son estas pruebas diagnósticas que se requieren en enfermedades crónicas, en el monitoreo, en el diagnóstico de las diferentes enfermedades. Y el otro centro es un centro que tiene que ver con una también agrupación de los centros de emergencias, que también era de las acciones que también teníamos en varias secretarías, y ahora se está creando un nuevo Centro Nacional de Emergencias en Salud, donde además del monitoreo y de alerta va a coordinar las partes de respuesta y de preparación y de planeación. Además de estos 3 centros nuevos, se está planeando también tener la dirección, que actualmente es la Dirección General de Promoción de la Salud, se le va a dar el nombre de Dirección General de Políticas Públicas y Promoción de la Salud, donde se piensa tener esta como transversal a toda la subsecretaría y a toda la secretaría, para coordinar los esfuerzos precisamente intersectoriales que van encaminados a modificar los entornos y a modificar también las políticas que permitan que los ciudadanos estén cada vez en ambientes más saludables. Y después de esto vienen una serie de centros que son los centros que tenemos ahora, que son más temáticos, es casi por enfermedad. Entonces también vamos a dividir lo que es ahora el SENAPRESE, que es el que actualmente dirijo, que tiene muchos problemas de problemas infecciosos y de problemas crónicos. Lo vamos a dividir en un centro de enfermedades crónicas y en un centro de enfermedades infecciosas, además de mantener lo que es el centro para SIDA e infección de transmisión sexual, también tener un centro que va a seguir sobre planificación familiar y sobre embarazo y vida sexual, y después pues, los otros centros también de infancia y de programas de vacunación. Solo para comentar que en estos centros la idea, y especialmente el Centro de Enfermedades Crónicas, que es el que estamos planeando directamente, la idea es que en estos programas temáticos se tenga la integración no solamente de las actividades de prevención y detección, sino que también tengan una cosa mucho más integrada con la parte de atención médica y de paliación y de cuidados de rehabilitación. Sentimos que hasta ahora están un poco fragmentados, como que una subsecretaría veía las partes de prevención y promoción y tal vez el otro subsecretaría, o también poco visible, tenía la parte de rectoría hacia problemas específicos de atención. Entonces, en estos programas, la idea es que estos programas incluyan todo el espectro, desde la prevención, promoción, hasta la paliación. En ese sentido, creo que también es importante recordar un poco ya en el tema de los determinantes sociales, este concepto básico que es la atención primaria a la salud. La atención primaria a la salud tiene 3 componentes claves.
Uno es esto de políticas públicas, intersectoriales, salud en todas las políticas, que lo que está tratando es de dar certidumbre a estos entornos. Dos es la movilización o participación comunitaria. Entonces tenemos que tener mecanismos claros en donde los diferentes sectores, pero especialmente la ciudadanía, la sociedad civil, tengan mecanismos organizados de exigir, de mover, de pedir más derechos a los que tiene obligación de dar el Estado. Y el tercer componente es la atención médica, que tiene un componente también de reforzamiento del primer nivel de atención. Entonces, estos tres componentes, es importante entender que los determinantes sociales no solamente están en el inicio de las enfermedades, sino también en el acceso que tienen en la atención médica. Entonces, esta conceptualización de los determinantes de la inequidad que existe, hay que tenerlo en todo el espectro, no solamente en el inicio o en el riesgo de enfermedad, sino también en la parte de acceso a los servicios. Y una de las cosas, digo, para comentar, seguramente vamos a tener espacio para extendernos en esta área, ya específicamente en el área de alimentación, un poco lo que comentó el doctor Juan Rivera, lo que hemos trabajado es esta política intersectorial. Tenemos un grupo que se llama GISAMAC, que es un grupo intersectorial para la salud, medio ambiente y alimentación, en donde justo lo que estamos es la política pública para transformar este sistema agroalimentario. Un sistema agroalimentario que sea más saludable, o sea, que lo que esté es generando entornos y acceso a alimentos más saludables, que sean los de principal acceso. Dos, que sea más sustentable con el ambiente, más amigable con el ambiente. El sistema agroalimentario es uno de los principales impulsores de un gran cambio climático y de impacto ambiental. La parte de producción de alimentos juega un papel muy importante en esto. El tercer elemento, que sea justo. Digo, que tenga y que procure una población de mucho mayor equidad y justicia hacia los productores primarios. Y el cuarto componente es que también genere un sistema competitivo no solamente en la población, sino en el propio sistema. Entonces, en esto hay varias líneas de acción en las que estamos trabajando, que con mucho gusto en el siguiente bloque podemos comentar. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruy López. Cuando hablamos y analizamos a los sistemas de salud, podemos identificar distintos elementos, ya sea a través de los indicadores de mortalidad, de morbilidad, la carga de la enfermedad, si son años de vida saludable o de años perdidos por discapacidad. Y actualmente, en esta coyuntura tan relevante en la que nos encontramos, en donde se está rediseñando un sistema de salud, ¿cuál sería el futuro a 3, 5 años? ¿Cuáles las iniciativas más relevantes y cuáles indicadores para medir estos avances, doctor Preciado? ¿Cómo ve usted el sistema de salud a mediano, a largo plazo, y cómo pudiéramos los ciudadanos que estamos en la calle identificar que está habiendo algún avance en el sistema de salud y en sus objetivos? Gracias. Gracias. Sin lugar a duda, la atención del primer nivel es fundamental. El problema que vive el país en relación a sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, es un problema que no atendimos oportunamente. México actualmente tiene cerca de 6 millones de mujeres y hombres que viven con insuficiencia renal de diferentes grados. Cerca de 200,000 requieren diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y esto obviamente habla mal de nuestro primer nivel, de su oportunidad de detección. Sin duda, diabetes e hipertensión inciden mucho sobre esta problemática de salud, pero hay otras condiciones, algunas desconocidas, como que padecen los cañeros, y otras que tienen que ver con metales pesados en el ambiente. Entonces, el primer nivel de atención es fundamental y así lo ha priorizado tanto el presidente como el señor secretario Jorge Carlos Alcocer Varela. Y hay que, obviamente, que nuestro nuevo abordaje de atención a personas que no tienen derecho a audiencia será
posible no en 2 o 3 años, yo creo que en 4, 5, 6 años veremos la posible incidencia de estas políticas públicas. El reforzamiento del primer nivel es fundamental para los más de 70 millones de mexicanos que no tienen algún sistema de seguridad social. ¿Cómo lo vamos a ver a mediano o a largo plazo? Pues se ha evidenciado que la esperanza de vida en México se ha aplanado un poco. Es obviamente multifactorial ese aplanamiento. Algo tendrá que ver violencia, pero obviamente las muertes prematuras por problemas cardiovasculares o problemas metabólicos son muy evidentes. Digamos, se argumenta que tenemos mayor incidencia de cáncer, posiblemente, digamos, la esperanza de vida ha incrementado, pero pues, obviamente los niños no están muriendo de diarreas e infecciones respiratorias. Entonces, si consideramos que había una predisposición aunada a lo que incide el ambiente, pues obviamente estamos viendo lo que iba a acontecer de todas maneras. Pero sí, definitivamente cáncer es el tercer problema de salud en México después de hipertensión, metabolismo definido por diabetes. Entonces, tenemos que detectar y tratar oportunamente y no casarnos con que todo requiere de una asistencia de medicamentos. O sea, medicamentos tienen un papel muy importante, pero definitivamente la prevención, como ya señalaron tanto el doctor Rivera Domarco como el doctor López Ridaura, la prevención tiene que ser fundamental. Y aquí no es cuestión de salud nada más, es cuestión de la sociedad, porque queremos que salud resuelva toda la problemática del país. La expectativa con este gobierno es demasiado grande y la gente se desespera fácilmente porque no hay resultados evidentes, pero hay resultados. Las cosas están marchando lentamente, pero están marchando definitivamente. Y es un proyecto de largo aliento y largo alcance y no se van a resolver en 2 o 3 años. Vamos a ver resultados tal vez al final de este sexenio o a mediados del próximo, si las cosas continúan como estamos iniciando ahorita. Necesitamos el compromiso de la sociedad en su conjunto, necesitamos el compromiso de todos ustedes que representan a una parte importante de la atención a la salud, que es la industria farmacéutica. Necesitamos no solamente el sector farmacéutico, necesitamos a todos los sectores, porque todos los sectores tienen que ver. Es por ello que el Consejo tiene la relevancia, porque están las Secretarías de Estado, que trasciende, obviamente, hay problemas de salud que tienen que ver con casi todas las Secretarías de Estado. Y tenemos que justamente formular políticas públicas, y aquí es donde ustedes realmente pueden apoyarnos con sus ideas, obviamente con su apoyo, digamos, de logística, de ideas, para que esto nos permita acelerar un poco el proceso que queremos que se represente como una mejora en salud. Gracias, doctor Santos. Siguiendo esta misma línea, Juan Ángel, por acá veo que tienen una publicación muy interesante en Salud Pública y Atención Primaria que describe algunos paquetes. ¿Cómo se pueden aterrizar esas en acciones muy concretas que ayuden a la sociedad? ¿Cómo no? Maestro García Telles. Pues ese libro que le acabo de dar al maestro García Telles, que por cierto está en la página web del Instituto Nacional de Salud Pública, lo que propone es que los cimientos de nuestro sistema de salud, que son la salud pública y la atención primaria, deben fortalecerse, sin que desde luego esto implique que uno deba debilitar el segundo y el tercer nivel, sino al contrario, mantener y fortalecer esos. Pero sí, el énfasis de este libro es en fortalecer la prevención y la promoción a través del fortalecimiento de atención primaria y de lo que llamamos ahí salud pública. Y en este libro lo que proponemos es que la atención a la salud, que se centra desde luego en la atención primaria, es decir, de ahí parte, porque es el primer contacto del paciente, debe
pensarse en una integración tanto vertical como horizontal. ¿A qué me refiero con la integración horizontal? En el ámbito local, la comunidad donde está el centro de salud o digamos por ejemplo el distrito de salud en cualquier país, es donde se pueden integrar todos los servicios ahí presentes. México en particular, pues sabemos que tenemos distintas instituciones que prestan servicios, dificilísimo integrarlos en el ámbito nacional, pero mucho más fácil integrarlos en el ámbito local, en donde entonces la atención a la salud debe coordinarse muy bien en el ámbito local. Y desde luego tiene que haber esta integración vertical entre el primer nivel de atención, el segundo y el tercero, porque finalmente el paciente, el seguimiento del paciente tiene que ser en el primer nivel de atención. Ahí es donde, por ejemplo, se detecta la diabetes, se pasa a los distintos niveles para su atención y tratamiento, pero luego vuelve el primer nivel de atención a dar un seguimiento al tratamiento, es decir, asegurar que el paciente está cumpliendo con su tratamiento y hacer toda la parte de prevención y promoción que tiene que ver con hábitos de vida saludables. Entonces, así lo consideramos en este libro como muy importante fortalecer estos niveles. Y ahí hablamos de dos temas muy importantes. Uno es, no puede haber acceso efectivo a la salud sin protección financiera. Y la aspiración de esta administración pues es lograr el pleno pago de todos los gastos de la salud. Actualmente sabemos que estamos gastando alrededor de 5.5% puntos del PIB en la parte de atención a la salud, pero de los cuales pues por ahí cerca de la mitad estamos hablando de que son gastos de bolsillo, y eso es precisamente una parte muy importante en el diseño del nuevo sistema de salud, pues asegurar que paulatinamente va disminuyendo el gasto de bolsillo. No puede ser de la noche a la mañana, es mucho dinero, estamos hablando de 2,5 puntos del PIB, pero bueno, eso requiere de recursos y sin ellos pues no vamos a lograr esa aspiración. Entonces, en el libro hablamos mucho de eso. Y otro asunto que comentamos en el libro son los grandes retos actuales de la salud pública, y ahí empezamos precisamente por los riesgos para la salud, la parte de tabaquismo, consumo inadecuado de alcohol, porque también hay consumo de alcohol moderado, que eso no necesariamente daña la salud. Tenemos la parte de alimentación saludable, la parte de actividad física y desde luego la parte de salud ambiental, la parte de contaminación y demás. Y luego tenemos algunos de los retos que tienen que ver con nuestra transición, que ya lo mencionaba el doctor Santos Preciado. Tenemos el reto del envejecimiento y actualmente no tenemos un esquema de atención primaria dirigido a ese grupo de edad, tenemos que construirlo realmente. Tenemos el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles, las dos primeras causas de muerte, enfermedad cardiovascular, diabetes, y nosotros tenemos mucha experiencia en México. El sistema de salud era dirigido a enfermedades agudas, pero en enfermedades crónicas nos falta mucho por lograr pues un cambio en el paradigma, porque se requiere ya de por vida tener modificación en estilos de vida, pero además también frecuentemente medicamento de por vida, y entonces el apego al tratamiento y el apego a los medicamentos. Tenemos la parte desde luego de cáncer, como el doctor Santos Preciado hablaba del tercer gran problema. Las enfermedades infecciosas, que no solamente siguen siendo muy importantes, las enfermedades transmitidas por vector, sino que tenemos que estar preparados para la epidemia que viene. Ahorita, bueno, pues ya ahí tenemos el coronavirus, que seguramente va a llegar a México, y tenemos que
estar preparados para eso. La parte de salud sexual y reproductiva con embarazos adolescentes en México, que según nuestra última encuesta incluso lamentablemente ha aumentado el embarazo en la adolescencia. La parte de salud mental, pues que es la nueva pandemia, no nada más de México, de todo el mundo, y en México está aumentando. Y la parte de discapacidad como un problema que México tiene que enfrentar, pues por efecto de nuestro aumento en esperanza de vida y de los cambios en el perfil de enfermedades en la población, que llevan a un mayor número cada vez de personas discapacitadas, y que la sociedad tiene que poder afrontarlas. Entonces, eso es los panoramas que ahí mencionamos, y la importancia entonces nuevamente del tema que comentábamos los tres, y que es políticas multisectoriales en donde la salud esté presente en cada una de las políticas, y donde lo primero que tenemos que evitar son daños a la salud, y por otro lado tenemos que lograr, digamos, políticas que promuevan también la salud. Correcto, muchas gracias, doctor. Vamos a tener al final 10 minutos por si nos gustan acercar algunas preguntas. Están por ahí unas tarjetitas que les compartieron. Gracias, Rui. Muchas gracias, y voy a ser breve para dar espacio, porque veo que todo el mundo está haciendo preguntas. Va a ser interesante. En este tema sobre estos indicadores, creo que es importante entender los indicadores de impacto, y yo creo que sí vamos a tener posibilidad de moverlos. Creo que mortalidad prematura y años de vida perdidos saludables, creo que son indicadores sensibles en los que hay espacio para impactarlo con nuevas políticas públicas, pero especialmente este reforzamiento de la atención primaria de la salud en el primer nivel de atención y la modificación de entornos. Una de las cosas en las que estamos muy interesados es precisamente mover el modelo de atención de las enfermedades crónicas con reforzamiento específico en el primer nivel de atención. Nada más para poner un ejemplo, en las administraciones previas se intentó, con un buen plan, el tener estas unidades especializadas, tanto en la Secretaría de Salud, que fueron las UNEMES de enfermedades crónicas, pero también en el ISSSTE, en el IMSS, se buscaron tener estos, ya sea consultorios o clínicas, donde estaban capacitados para la atención de pacientes con diabetes o con síndrome metabólico. Un poco el problema de casi todo, el fracaso tal vez estuvo, es que no pudo reforzar el primer nivel y se quedaron como las atenciones tratando de ser resolutivos, pero imposible de llegar al gran número de pacientes que lo requerían. Entonces, por ejemplo, el de las UNEMES de la Secretaría de Salud, atendían más o menos 36,000 pacientes con diabetes, de los cuales pues, tenemos más de 1,5 millones registrados, y seguramente muchos más no registrados en el resto del primer nivel. Entonces era muy difícil que estos centros, 100 clínicas, pudieran mejorar la calidad de la atención de lo que estuviera pasando en el primer nivel. Ahora estamos viendo estos centros más como gestores de la atención médica en un área específica, y regresando la responsabilidad de solución de los problemas en el primer nivel de atención, en estos equipos en los que va a estar trabajando el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Y hay varios aspectos claves en estos modelos, pero uno de ellos es los protocolos de atención sencillos que sean armonizables. Ahorita justo en este esfuerzo que se hizo para los grupos de expertos, en donde estuvimos generando un poco coordinados por el Consejo de Salubridad General, y con la dirección hacia las compras consolidadas, el poder tener protocolos sencillos de tratamiento en hipertensión, en diabetes, protocolos también estandarizados de cáncer. Y creo que esto, si son sencillos, el de hipertensión creo que es muy buen ejemplo, porque lo que está buscando es disminuir la inercia clínica, esto que normalmente pasa en mucho y especialmente en el primer nivel de atención, que los pacientes llegan con descontrol, pero siguen con los mismos tratamientos. Siempre es de, bueno, siga, no, pues coma frutas y verduras y siga con el mismo tratamiento. Parece como que no hay una intensificación clara. ¿Y por qué? Porque no hay acceso a los medicamentos, porque tampoco el personal de primer contacto tampoco está capacitado, pero tampoco tiene las herramientas para de forma fácil hacer una intensificación clara del tratamiento, y creo que estos nuevos tratamientos van dirigidos a eso.
Entonces creo que en esto, reforzando el primer nivel de atención y las redes integradas, creo que el otro ejemplo que también creo que puede ser de un gran impacto, es el tratamiento en leucemias. En cáncer en general tenemos este problema de muchas políticas dirigidas al tamizaje, pero que no están armonizadas con la confirmación diagnóstico y con el tratamiento. Y tenemos muchos pacientes que empiezan con tamizaje y pasan meses y meses hasta que inician el tratamiento, aún ya con diagnóstico. Entonces, si podemos recortar esto, y creo que en leucemias es muy claro, tenemos mucha información y tenemos que ser mucho más rápidos en el inicio de tratamiento y mucho más rápidos también en el tratamiento y detección de complicaciones, que eso es donde gran parte, complicaciones de infecciones, donde realmente podemos impactar en la sobrevida. Y el ejemplo de leucemia, que leucemia en muchos lugares del mundo se ha llegado a sobrevidas en leucemia infantil de más del 90%, en México seguimos con una sobrevida promedio muy baja, menos del 60% con sobrevida. Hay algunos centros que lo han logrado, pero muchos otros no. Entonces, creo que aquí hay formas de impactar claramente en estos indicadores finales de impacto, pero también vamos a poderlo ver en los indicadores de proceso, de indicadores de atención, indicadores de resultado, de calidad de la atención en el primer nivel, que es en lo que estaremos vigilando. Una vez que mejoremos claramente el primer nivel de atención, podemos impactar en estos últimos indicadores de impacto en sobrevida, en años de vida perdidos saludables. Muchísimas gracias, Rui. Tenemos espacio también para que les pasemos el micrófono si alguien gusta hacer alguna pregunta. En este caso, le dijeron una al doctor Rivera. Hicieron la pregunta de los 64,000 pesos, muy complicada y con toda razón. Digamos, aquí lo que me dicen es que en varios países que tienen sistemas de salud muy exitosos destinan entre 8 y 12% del PIB en atención a la salud. Y en efecto, digamos, el promedio de la OCDE, de los países de la OCDE, es 8%. Y la pregunta aquí es, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Porque claramente se requiere de mayor inversión. Claramente requerimos de mayor inversión, ya sea por la vía de ser más eficientes, de lograr desde luego ahorros en otros sectores, pero yo soy de la opinión, y es una opinión personal, que indudablemente vamos a necesitar aportar, digamos, darle más recursos y que va a tener que ser de manera paulatina. Déjenme también decirles que hay sistemas de salud muy caros, por ejemplo Estados Unidos, ineficientes y malísimos. Es pésimo el sistema de salud de Estados Unidos. Y hay sistemas de salud como el de España que siendo más baratos son mucho más efectivos. Entonces, aquí creo que tiene que ver una mezcla, digamos, talentosa de decir, ¿cómo logramos desde luego invertir más? Porque sin duda alguna simplemente nada más por el gasto de bolsillo, bueno, pues tenemos que invertir más, pero también cómo podemos ser más eficientes. Y estoy hablando, por cierto, de servicios de salud, no solamente del sector público, también del sector privado. Es decir, aquí pues el trabajo es de todos, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos espacio para una pregunta, Patrick, por favor. Sí, buenos días todavía. A ver, yo tengo una pregunta, tal vez es combinada, ¿no? Por un lado, me queda claro que no hay presupuesto que alcance para que resolvamos ya contundentemente los retos de salud que tiene nuestro país. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo poder facilitar una complementariedad, obviamente en transparencia y siempre bajo la rectoría del Estado, entre la parte pública y la privada? Y la segunda pregunta, que creo que va junto con pegado, es, pues el presidente nos ha establecido como una prioridad el mejorar de manera relevante el nivel de bienestar que vive la población, especialmente la población más necesitada. Si entendemos eso y lo tomamos como prioridad nosotros también, cada uno desde su trinchera, ¿cómo podemos abordar esa interlocución que tiene que suceder entre la parte pública y la parte privada, de manera que fomente, aún en los cambios, aún con reglas nuevas, fomente
inversión, empleo y por tanto pues, ese crecimiento económico que debería de impactar de abajo para arriba, ¿no? Entonces, esas serían las Correcto. Abierta para quien guste tomarla. Sí, bueno, muy buenas preguntas, gracias, Patrick. Y también digo, creo que los 6 ejes que marcaste en la parte inicial, creo que son 6 ejes muy bien definidos y muy claros de cooperación. Creo que mencionaste, yo digo personalmente y también creo que en la política pública creo que hay un claro mensaje de la necesidad de cooperación y participación con el sector industrial, con un lineamiento claro y transparente de que las políticas públicas se muevan independiente del conflicto de interés, y creo que esto es una parte muy importante de definir a priori, pero aún en ese esquema hay muchos márgenes de cooperación. Claramente lo comentaba el doctor Santos, hay una parte de la industria farmacéutica nacional que requiere toda una evolución, un fortalecimiento, y creo que es una de las áreas donde yo veo por lo pronto una oportunidad clara de cooperación, pero también en otros sectores, ¿no? Lo platicamos junto con toda la discusión alrededor del etiquetado frontal. Creo que también ahí hay muchos espacios de buscar alternativas, de buscar reformulaciones que cada vez mejoren los sistemas alimentarios, y creo que y ejemplos como estos los vamos a encontrar en todos lados. Entonces creo que este tipo de foros, las discusiones que hemos tenido en otros espacios, hay que fortalecerlas, hay que definirlas y de manera transparente entender el interés colectivo que tenemos en mejorar las condiciones de la población, pero claramente con una asociación con la industria en varios aspectos. Para el desarrollo del país simplemente creo que es indispensable. Muchas gracias, Rui. Pues como vimos, todo un reto y una gran oportunidad consolidar una atención primaria efectiva, con calidad. No sé si quisieras agregar algo, doctor. Sí. Les agradecemos mucho su presencia, invitamos a que nos acompañen en el resto de los foros y un privilegio haber estado con ustedes. El doctor Santos, Rivera, López, muchas gracias y que tengan una excelente semana.